Buenas tardes, chicos. Bueno, yo soy Daniel Estovia. Les voy a desarrollar brevemente una preguntita conceptual con un calculito de equilibrio químico. Ustedes hasta el parcial pasado habían visto equilibrio químico, los conceptos generales, tanto como equilibrio físico, y hoy vamos a ir puntualmente, vamos a repasar algunos conceptos y vamos a ir puntualmente a resolver un sencillo ejemplo de equilibrio químico. Bueno, el ejemplo que les traje para que tratemos de razonar es la autoionización del agua, en el cual es un equilibrio donde dos moléculas de agua me aportan hidronios y me aportan oxidrilos, como ustedes ven ahí en el equilibrio cuando está la doble flecha con ambos sentidos. Es importante rescatar que si yo digo equilibrio es porque tendré producto y también tendré reactivo. Cuando se alcance ese equilibrio, tanto la velocidad hacia producto y la velocidad de producto en volver a reactivo serán iguales. ¿Mm? Un hecho importante a tener en cuenta: tiene que estar balanceado el equilibrio. Entonces, si contamos en este caso, del lado de la molécula de agua a la izquierda tenemos 4 hidrógenos y de la derecha tenemos 3 en los hidrógenos más 1 en los oxígenos, 4. Oxígeno tenemos 2 de la izquierda, 2 de la derecha. Ese equilibrio está balanceado. Si lo fuéramos a leer, diríamos, una molécula de agua reacciona con otra moleculita de agua para darme una moleculita de hidrógeno y una moleculita de oxidrilo. Si yo a ese equilibrio lo leyera desde el punto de vista macro en moles, diría un mol de agua reacciona con otro mol de agua y me da un mol de hidrógenos y un mol de oxidrilos. Por ejemplo, ante cualquier equilibrio, se podría pedir que calcularan algunas concentraciones. Por ejemplo, en el equilibrio que estamos viendo, se les podría preguntar cuál es la concentración de hidrógenos. Un hecho importante, que el equilibrio va a tener algunos datos que yo puedo tener para su interpretación. Por ejemplo, yo del equilibrio sé plantear la constante de equilibrio. Yo sé que las constantes se plantean el producto sobre reactivo, teniendo en cuenta que los líquidos puros, como en este caso el agua, por eso tiene un subíndice L, diciendo que es un líquido puro, y los sólidos no se colocan cuando yo planteo la constante. Por lo tanto, si yo tuviese que plantear la constante de este equilibrio, que las constantes son Kc, que en algunos casos yo le puedo poner nombres, como en este caso, que es la constante del agua, la Kc del agua, la llamo Kw. Por eso, yo a la constante Kw del agua es la Kc con un subíndice W. ¿A qué sería igual esa K? Y a todo lo que igual que se planteara exactamente igual que hemos planteado todas las K anteriormente. Productos sobre reactivos. Entonces esto será la concentración del producto sobre la concentración de los reactivos. En este caso será la concentración de hidrógenos por la concentración de oxidrilos sobre, pero como el agua es un líquido puro, no se coloca, se lo considera constante en sí mismo y no se lo coloca en el planteo de la constante. Cada una de las concentraciones tendrán que ser elevadas, como habíamos aprendido anteriormente, elevadas a sus coeficientes estequiométricos, pero como el hidrógeno delante de él tiene un coeficiente 1, la concentración será elevada a la 1, no le indico porque sé que es a la 1, y los oxidrilos, como también delante tienen un numerito 1, como hay un solo oxidrilo, también debería ser elevado a la 1. Por lo tanto, la K-Water, la Kc, que nosotros le ponemos K-Water para saber que la Kc del agua será igual a la concentración de hidrógenos por la concentración de oxidrilos. Si hubiese tenido que elevar, hubiese elevado como correspondía y resolvería matemáticamente. Pero la pregunta acá sencillamente me dice: calcule la concentración. Yo, más allá del planteo de la constante, yo los datos de la constante los voy a tener, o los puedo tener, o me lo podrían a veces preguntar, pero si me preguntan el dato de la constante, me tendrán que indicar cuáles son la concentración de cada uno de los productos y de los reactivos que correspondiere. En este caso, en el ejemplo, la constante yo la sé, la tengo, que es la constante del agua, que es K-Water, y tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14,
ese valor de constante, ¿qué me estaría indicando? Que el producto de hidróneo por el producto de oxígeno me da un valor muy pequeño, con un exponencial negativo. Ese dato llevado al equilibrio, ¿qué me estaría indicando? Que es un equilibrio débil, que está muy poco desplazado a producto porque el producto es muy chiquito. Acá comenzamos a tratar de, más allá del cálculo en sí, a entender los conceptos. El valor de la constante me va a decir si el equilibrio es fuerte o débil, que después van a ver con otros docentes ejercicios y interpretando ese punto. Pero acá concretamente yo diría, la K-Water la conozco, es 1 por 10 a la menos 14 a 25 grados. Todos sabemos que, porque ya lo hemos aprendido, que las constantes cambian con la temperatura, por lo tanto, si yo no indicara 25 grados, dijera 50 grados, y la constante sería mayor, sería distinta en principio. Si yo tuviese el delta H, como en el caso de que el agua, no se lo indiqué acá porque no quería generarle conflicto en el análisis, pero el delta H del agua es mayor que 0, por lo tanto es endotérmico, entonces seguramente si yo aumentara la temperatura, ese favorecería el producto, y la constante sería más grande. Pero en este caso, concretamente, yo planteé K-Water, busqué su valor es pequeño, pero lo tengo, o sea que yo sé que hidróneos por oxidrilos va a ser igual a K-Water. Ahora bien, ¿cómo es de acuerdo al equilibrio la concentración de hidróneo y la concentración de oxidrilo? Como ustedes pueden ver, cuando una molécula de agua reacciona con agua, me da un hidróneo, un mol, si lo leyera en moles, un mol de hidróneo y un mol de oxidrilo. Por lo tanto, yo, o una molécula de hidróneo y una molécula de oxidrilo, se lo ve en aspecto micro. Por lo tanto, yo mi equilibrio me está indicando que la concentración de hidróneo va a ser igual a la concentración de oxidrilo. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que si la concentración de hidróneo es igual a la concentración de oxidrilo, podría decir concentración de hidróneo igual a concentración de oxidrilo igual a una X, o elevar el que quisiera. Si me piden hidróneo, elevaré hidróneos al cuadrado. Si me piden oxidrilo, elevaré la concentración de uno de los dos al cuadrado. En este caso, como la pregunta era calcular la concentración de hidróneo, digo, concentración de hidróneo, porque si las concentraciones son iguales, cualquiera de las dos concentraciones se puede elevar al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado y a mí me pide la concentración de hidróneos, solamente tendré que pasar el cuadrado de la concentración como raíz de K-Water, y eso me indicará que hidróneo es igual a la raíz cuadrada de K-Water. Si K-Water la conozco a 25 grados, 1 por 10 a la menos 14, me va a quedar un cálculo de la concentración de hidróneos 1 por 10 a la menos 14. A la menos 7, disculpen, 1 por 10 a la menos 7. Que si la concentración de hidróneo, yo digo que de acuerdo a esto es igual a la concentración de oxidrilo, porque el equilibrio me dice que cuando reacciona una molécula de agua con una molécula de agua me da una y una. Si yo conozco la de hidróneo, por ende conozco la de oxidrilo. Por lo tanto, no solo la de hidróneo sería 1 por 10 a la menos 7, sino también la de oxidrilo sería 1 por 10 a la menos 7. ¿Qué solíamos hacer nosotros? Lo van a ver un poquito más adelante, una vez que tengo la concentración de hidróneo, puedo sacarle menos el logaritmo y sacar el pH. Si yo sacara el pH, esta concentración de hidróneo me daría pH 7. Entonces pH 7 sería el menos logaritmo de la concentración de hidróneo, y también si yo mirara por otro lado, en lugar del pH, el pOH también sería 7. Por eso uno dice que el agua es neutra a cualquier temperatura. Lo que seguramente va a cambiar a distintas temperaturas es la concentración de hidróneos y de oxidrilo, por supuesto. Chicos, yo lo que quisiera reafirmar en este brevísimo calculito es los conceptos. Equilibrio débil, esto se disocia de igual manera, me da la misma cantidad de hidróneo que de oxidrilos. Yo acá a las constantes las puedo tener. Si yo uso alguna cuestión matemática, un truco matemático, puedo resolver, como en este caso. Y podría haber pedido la concentración de hidróneo, podría haber pedido la de concentración de oxidrilo, pero todo esto se va a basar en el concepto del equilibrio. Por eso ustedes, todo lo que vayan viendo de ahora en adelante, van a ver cuando el resto de docentes les expliquen ejercicio, es siempre entender que las respuestas están en los equilibrios. Si a mí me hubiesen preguntado, usted tiene agua pura, ¿cuántos equilibrios tiene? 1. Y si el equilibrio me da la misma cantidad de hidróneo que de oxidrilo, yo diría, el agua no es ni ácida ni básica, el agua es neutra. El agua, cuando está pura a cualquier temperatura, va a ser siempre neutra. ¿Por qué? Porque siempre la concentración de hidróneo va a ser igual a la concentración de oxidrilo. En el caso de que sea 25 grados, la concentración de hidróneo será 1 por 10 a la menos 7. ¿Y la de oxidrilo cuánto? 1 por 10 a la menos 7. Por eso nosotros antes hacíamos
los cálculos y decíamos que si le sacábamos menos logaritmo a ese producto, que me quedaba igual a la suma de los logaritmos, pH más pOH era igual a 14. Bueno, chicos, estoy para que me pregunten las dudas. Daniel se queda ahí viendo los chats si a alguno le quedó alguna duda y Pablo, sigamos con la presentación siguiente. Bien, ahí me parece que está. ¿Betty? Sí, ahí está, se ve perfecto. ¿Está bien mostrada así, Betty? Tengo el micrófono apagado, buenas tardes. No, tápame, déjame ver únicamente los equilibrios al principio. Bueno. Ya, déjalo así, no hay problema. Bueno, acá tenemos el caso, ¿no es cierto?, de un ácido, como es el ácido clorhídrico, que obviamente cuando lo colocamos en Perdón, agua... Betty, no se te escucha bien. Se escucha muy cortado, Betty. Ay, sí, es mi problema de mi internet. Bueno, intento mejorar, pero es lo que tengo, te voy a decir. ¿Se escucha muy cortado todavía? No, no sé. Yo escucho bien. Yo escucho bien, Betty. Yo escucho bien. Bueno. Sigo y si no, después alguien lo vuelve a explicar. Si no se escucha bien, por favor. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, que sabemos que es un ácido fuerte porque tiene una constante de disociación que tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, la poca cantidad o lo que pongamos de ácido clorhídrico va a estar disociada en iones cloruro más iones hidrógeno. Eso va a ser así, ¿cierto? O sea, cada vez que pongamos ácido clorhídrico en una solución, va a estar totalmente disociado en iones cloruros y iones hidrógenos. Es decir, que la especie ácido clorhídrico no va a estar en esa solución. Y por el otro lado, sí tenemos un equilibrio químico, que es el del agua, que está disociado en hidrógenos y hidrilos, con una constante que vale 1 por 10 a la menos 14, que es la que hemos estado viendo recién. Entonces, lo interesante acá de ver, en esta parte, es que obviamente, acá ya podemos ver que tenemos dos fuentes de hidrógeno, y obviamente, la concentración de hidrógeno va a ser mayor que la de oxidrilo. Es decir, que nosotros deberíamos esperar que esta solución tenga un pH ácido, o sea, ácida, ¿sí? Y lo cual es lógico, estamos agregando un ácido, así que la solución va a ser ácida, por poca que sea la cantidad que yo le esté agregando. En este caso concreto hemos puesto una concentración de 0,08 molar. Baja un poquito, Pablo. Bueno, si nosotros quisiéramos ver la concentración de hidrógenos totales, vemos que tenemos hidrógeno que aporta el ácido e hidrógeno que aporta el agua, ¿sí? Yo sé que los hidrógenos que aporta el agua son, si fuera agua pura, estaríamos como recién que la hemos visto, que vale 1 por 10 a la menos 7 molar. Pero ahora le estamos agregando otra fuente de hidrógeno, que es la del ácido clorhídrico. Por lo tanto, por el principio de Le Chatelier, el agregar hidrógeno al sistema de equilibrio del agua va a hacer que esos hidrógenos se consuman, o el equilibrio va a estar desplazado hacia reactivos, ¿sí? Entonces, es de esperar que esa concentración de hidrógeno que aporta el agua sea menor que 1 por 10 a la menos 7. Y lo que aporta el ácido va a ser, va a ser 0,08 molar, que es la disociación del ácido, ¿sí? Entonces, frente a apreciar en una primera instancia los hidrógenos que aporta el agua.
Bueno, podés bajar, Pablo. Entonces, tomar como que los hidrógenos totales son aproximadamente igual a los hidrógenos que aporta el ácido. O sea, no es igual, ¿no es cierto? Porque estamos despreciando una cierta cantidad del agua. Entonces, los hidrógenos totales serían aproximadamente igual a 0,08 molar. Y si sacamos el pH de eso, menos logaritmo de la concentración de 0,08, nos va a dar un pH de 1,097. Y un pOH, que si sacan el cálculo como pH más pOH igual a 14, les va a dar 12,903, y podríamos sacar que la concentración de oxídidos entonces vale 1,25 por 10 a la menos 13 molar. Y entonces ahora, con estos cálculos, uno podría decir, ¿estuvo bien la aproximación que yo hice? ¿Estuvo bien haber despreciado los hidrógenos que aportaba el agua? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la concentración de hidrógenos que aporta el agua? Bueno, no voy a esperar que me respondan, pero yo les digo, o sea, si ven el equilibrio del agua, la concentración de hidrógenos es igual a la de oxidrilo. De lo que aporta los hidrógenos que aporta el agua, son iguales a la concentración de oxidrilo, o sea que valen 1,25 por 10 a la menos 13 molar. Con lo cual se cumple. ¿Qué viene esto? Porque por ahí en algún momento, yo dando clase, digo, si la concentración de ácido clorhídrico vale 1 por 10 a la menos 8 molar, tengan en cuenta que ustedes no me pueden responder que el pH vale 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden despreciar los hidrógenos que aporta el agua. Entonces, es importante para mí comprender, que ustedes comprendan cómo son los equilibrios químicos que tenemos planteados acá, o sea, la parte química y no tanto la parte matemática, que después ponen esos valores en la calculadora y el valor que obtienen les parece que está bien y responden lo que está. Primero hay que ser lógicos, ¿sí? Primero hay que ver los equilibrios y decir, este es un ácido, por lo tanto va a tener un pH ácido. Bueno, no sé si algo más, yo creo que con eso de ácido fuerte lo van a poder resolver en los ejercicios. ¿Alguna otra pregunta? No sé si se entendió. ¿Quieren otro tema? Perfecto, Betty. Ahí yo les voy escribiendo lo que les está diciendo la profe. Básicamente es que, no sé si se escuchó bien al final, pues estaba medio cortado, que cuando uno calcula el pH en un ácido fuerte, primero tiene que tener en cuenta la concentración de ácido que dice el problema. Porque si la concentración del ácido es la misma que la concentración de hidrógenos que aporta el agua, 1 por 10 a la menos 7, en ese caso no podrían despreciar los protones que vienen del agua porque les va a estar dando en una solución ácida un pH 7. Eso no puede pasar. O en una solución ácida, por más diluida que sea, no puede tener pH 7, 8 o lo que digamos más de 7, un pH alcalino. Entonces siempre van a poder despreciar los protones que vengan del agua, siempre y cuando la concentración del ácido fuerte que se les esté planteando en el problema sea más grande que 1 por 10 a la menos 7. Es decir, 1 por 10 a la menos 6, a la menos 5, a la menos 4. ¿Se entiende? Bueno, seguimos. Bien. Bueno, seguimos entonces con el cálculo de pH de una base débil. Vamos a ver que los equilibrios van a seguir siendo similares a los que acabamos de ver en las dos presentaciones anteriores. En este caso tenemos un ejemplo de cálculo de pH de 250 mililitros de una solución de amoníaco 0,1 molar. Lo primero que tenemos que hacer es escribir los equilibrios que están involucrados, así como acabamos de verlo. Tenemos, por ejemplo, la ionización de la base y también la autoionización del agua. Tenemos que escribir los dos equilibrios y cada uno de ellos está definido por una constante, y esa constante es matemáticamente igual a el producto, por ejemplo, en este caso de la ionización de la base, oxidrilo por amonio, dividida la concentración de amoníaco. La constante K-Water es la que ya habíamos visto, era 1 por 10 a la menos 14.
En este caso, en los ejercicios siempre van a tener el valor de la constante básica, que lo van a tener en el enunciado o en la tabla, igual que la tabla periódica. Y en este caso tenemos un valor de constante de 2 por 10 a la menos 5. Entonces, tenemos que hacer el análisis de esos valores de constantes para ver cuál equilibrio podemos despreciar y también hacer las suposiciones de que si eso es algo débil o fuerte. Recién hemos visto que teníamos ácido clorhídrico donde directamente ponemos que la constante tiende a infinito, es decir que se desplaza completamente hacia la formación de producto, es decir que no tendríamos el ácido clorhídrico como molécula en el agua. En este caso, a diferencia de eso, tenemos amoníaco, que es una base débil. Tenemos que considerar, por supuesto, que al formarse oxidrilo en esa reacción, estamos hablando de un equilibrio de una base. Por lo tanto, la constante, en este caso, que siempre va a ser Kc, como les decía el profesor Daniel, ahora lo vamos a poner como una Kb, que simplemente me indica que es una base. Y es así, ¿por qué? Porque se forman oxidrilos en esa reacción. Tenemos que hacer el balance de las reacciones, por supuesto, el balance con los coeficientes estequiométricos que correspondan. Y vamos a ver cómo hacemos para calcular el pH. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que para calcular el pH necesitamos la concentración de protones o la concentración de oxidrilo, para sacar pH de una forma o para sacar pOH de la otra. Pero también tenemos que considerar cuál es la constante y cuál es el equilibrio que vamos a utilizar para hacer ese cálculo. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, la constante es 10 a la menos 5 para la constante básica y 10 a la menos 14 para la autoionización del agua. Entonces eso ya nos está diciendo que el equilibrio que vamos a mirar nosotros va a ser principalmente el de la ionización de la base. Ahora vamos a hacer el cálculo. Tenemos ahí a la izquierda la constante básica, que como habíamos dicho era la concentración de amonio por la concentración de oxidrilo, dividida la concentración de amoníaco. Por supuesto que eso está en equilibrio, es decir, que las concentraciones que están expresadas ahí son concentraciones en equilibrio. Ahora nosotros vamos a hacer aproximaciones para que esa ecuación se resuelva de una manera mucho más simple. Entonces, ¿cuáles son las aproximaciones que vamos a hacer? La primera aproximación es la que ya habíamos visto con respecto a los valores de las constantes, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que al disolver amoníaco en agua, lo que tenemos es un equilibrio, digamos, un sistema que está en equilibrio, y esa solución va a estar formada por iones, oxidrilos, amonio, protones y la molécula como amoníaco. Entonces todo eso va a estar presente. Ahora, los oxidrilos podemos ver que provienen de dos fuentes, la del agua y la de la base. Como la constante de la base es muchísimo mayor que la constante K-Water, entonces es la primera aproximación que nosotros podemos hacer y decir que el oxidrilo que nosotros obtenemos es directamente igual a el oxidrilo que proviene de la ionización de la base. Es la primera aproximación que tienen escrita ahí, donde ven que está tachada los oxidrilos que provienen de la base. Al hacer esa suposición, nosotros ahora podemos decir, como vamos al primer equilibrio, al equilibrio de la ionización de la base, ahora podemos decir entonces que la concentración de oxidrilo es la misma que la concentración de amonio. ¿Por qué? Porque ahora ya con esa suposición decimos que los dos provienen de la ionización de la base y la estequiometría es 1 a 1. Al hacer esa aproximación, en el numerador, al tener concentración de amonio por concentración de oxidrilo, podemos decir que eso es, después de nuestra aproximación, igual a concentración de oxidrilos al cuadrado. Entonces ya nos queda un poco más reducido lo que sería el numerador. Ahora vamos al denominador de esa expresión de la constante. En el denominador tenemos la concentración de amoníaco, pero recuerden que esa concentración de amoníaco es la concentración en equilibrio, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa. Ahí en el segundo cuadro celeste que tienen dice CB, que sería la concentración de la base, o sea, es el que les da a ustedes el enunciado, el que en este caso sería 0,1 molar. Ya hemos dicho entonces que el amoníaco puede estar o como la molécula amoníaco o como el ion amonio. Entonces la suma de ellos dos me tendría que dar la concentración de la base, que es 0,1 molar. De la suposición anterior, de la aproximación anterior, hemos asegurado que la concentración de amonio es igual a la de oxidrilo. Entonces directamente reemplazamos y fíjense que nos queda que la concentración de la base es igual a la de amoníaco
más la de oxidrilo. Yo necesito saber cuál es la concentración de amoníaco, entonces despejo de esa ecuación, concentración de amoníaco va a ser igual a la concentración de la base menos la concentración de oxidrilo, que es el denominador que tengo en la primera ecuación de la constante Kb. Pero ahora puedo hacer otra aproximación. Yo puedo hacer una aproximación y despreciar la concentración de oxidrilo frente a la concentración de la base. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una relación de la concentración que me da de dato, que en este caso es 0,1, dividido la constante básica, que en este caso es 2 por 10 a la menos 5. Cuando ese valor me da mayor a 100, puedo despreciar la concentración de oxidrilo frente a la concentración de la base. Solamente en esos casos. Si yo veo que esa relación de la concentración divide la constante, que puede ser, por un lado, cuando la concentración sea muy baja o cuando las constantes sean muy grandes, si yo veo que ese valor no es mayor a 100, entonces lo que tengo que hacer es hacer la resolución de la ecuación cuadrática y resolverla con Bhaskara. En este caso en particular podemos despreciar la concentración de oxidrilo, por lo tanto el denominador me queda directamente igual a la concentración de la base. Entonces la constante Kb ahora ya va a estar definida después de nuestras dos aproximaciones, o tres aproximaciones en realidad, que es igual a la concentración de oxidrilo al cuadrado dividida la concentración de la base que a mí me van a dar en el enunciado. Lo único que me queda ahora es directamente hacer un pasaje de término para obtener la concentración de oxidrilo, que es la única incógnita que tengo en esa ecuación, porque el valor de constante lo conozco y el valor de la concentración es un dato que se me va a dar en el enunciado. Bueno, la concentración de oxidrilo, por lo tanto, sería igual a la raíz cuadrada de la constante por la concentración. Lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar esos valores que yo ya tengo de dato y por lo tanto obtengo un valor de la concentración de oxidrilo de 1,4 por 10 a la menos 3 molar. Nosotros sabemos que el pOH es menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo, por lo tanto ahí se obtiene un valor de pOH de 2,85. También sabemos que el pH va a ser igual a 14 menos ese valor de pOH. Entonces obtenemos un valor de 11,15. Recuerden aquí que digamos, ahí estaríamos terminando el ejercicio, pero tenemos que tener en cuenta que al momento de hacer el cálculo, tenemos que saber qué es lo que nos está pidiendo. En este caso es una base, por lo tanto es de esperar que el resultado me dé mayor a 7, no importa la concentración que tenga, y tampoco va a importar la constante que tengamos, siempre y cuando sea no sea lo suficientemente pequeña, que la concentración que yo tenga o la constante siempre, el valor de pH que yo voy a obtener necesariamente va a ser mayor a 7 cuando estoy haciendo una solución de una base. Bueno, eso sería, no sé si alguien tiene alguna pregunta para contestarla. No, Ricardo, van preguntando ahí, Camila, si el conjugado del amoníaco actúa como ácido. No, Marco le contesta a Camila, su conjugado sería ácido y Marco le dice sí, el conjugado del amoníaco actúa como ácido. Pero, bien, perfecto. Muy bien. Está bien.